como habíamos dicho, hemos invitado al internacionalista y ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay porque hemos vivido hoy una jornada particular en el Medio Oriente, desencadenada desde ayer por el anuncio del impacto de un proyectil explosivo importante, no sabemos bien de qué tipo, contra un hospital, el único hospital privado de la Franja de Gaza, propiedad y operado por la diócesis episcopal de Jerusalén, el hospital de Al-Ali. Se habla de cientos de muertos civiles, entre los cuales naturalmente enfermos y también médicos. Y hay naturalmente una atribución recíproca de la responsabilidad entre Israel y grupos palestinos, en realidad no uno solo jamás, sino un segundo, al cual se le imputa directamente a Israel la responsabilidad que es el yihad islámico, que a diferencia del Hamas no es de obediencia sunita, como la mayoría de los países árabes musulmanes, sino chiita, como es Irán sobre todo. Y responde 100% este yihad islámico a los intereses de Irán en la región. Señor Rodríguez Mackay, muy buenos días. Estamos ante un acontecimiento doloroso y triste que está dando lugar a una polémica que va a durar cierto tiempo, ¿no? Y que perturba las condiciones de lo que ya era complicado. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que el bombardeo en el hospital en Gaza es un punto de quiebre y ha originado primero una animadversión colectiva de reacción por parte de los países árabes. Hace buen tiempo que no veíamos una reacción en cadena de esa naturaleza. Por ejemplo, Egipto, que arregló su problema con Israel en 1979, después de haber tenido todo un proceso anterior, los tiempos de Nasser, muy complicado, muy complejo por la guerra de los 6 días, condenó inmediatamente el atentado asumiendo que lo había realizado Israel. Yo en mi columna de hoy hago saber mi condena, pero también como tú hay que buscar espacios para, con discrecionalidad manifiesta, determinar si hay imputación objetiva a Israel o sabe Dios al propio Hamas, quien haya sido el que produjo este impacto. Lo cierto es que esta reacción en cadena ha coincidido con el viaje que ya tenía planeado desde el domingo el presidente Joe Biden. Y yo dije en mi columna de hoy en Expreso que ¿para qué viaja Joe Biden? Y digo para qué viaja porque el superhegemón siempre debe estar mirando cómo se mueve el tablero. Ya había enviado 2 portaaviones y había enviado 2.000 hombres. Y a un canciller, Blinken, ¿no? Al secretario de Estado. Entonces, ¿para qué va? Mira, el rey de Jordania le cierra la puerta, tenemos que decirlo. Luto, lo que quieran, pero le cierra la puerta. El presidente del país directamente involucrado, que es Abu Mazen en Palestina, decidió ya no reunirse con el presidente Joe Biden. Y entonces esta reticencia de los países árabes no es nada bueno, primero para el presidente del país más poderoso de la tierra, que resbale de esa manera. Ya me imagino el frente interno estadounidense, y estoy pensando en Donald Trump, lo que seguramente tiene como cuota para Joe Biden por allí. Creo que este punto de quiebre, en verdad, aún con todo, no va a detener a Israel en su objetivo de ingresar en Gaza, Fernando, arrinconar al Hamas, sacarlo, y para que haya otro statu quo en la Franja de Gaza, donde primero puedan volver a haber elecciones democráticas que no las hay desde que llegaron en el 2006, tenemos que ser claros. Y a partir de allí... Tampoco lo hay en la autoridad palestina, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero en la autoridad palestina, donde está Abu Mazen, por lo menos hay ciertos niveles de tolerancia. El Al-Fatah, que estaba con Yasser Arafat, digamos, ha tenido otro comportamiento. Incluso Hamas y Al-Fatah han tenido colisión en su momento, hasta que lograron corregir y arreglar el asunto. Si el tema de Palestina, prima fase, en primer lugar, no se arregla, va a ser muy difícil que se pueda después pensar un arreglo con Israel. Si Israel no ingresa en Gaza, se va a debilitar. Mira las encrucijadas. No estoy diciendo que deba ingresar, estoy haciendo análisis contigo de perspectiva. Pero es que yo no conozco a Israel
que en los tiempos que tiene como Estado desde 1948 por la resolución 181 del 29 de noviembre anterior, haya asumido la pérdida de una batalla, de un combate, de una guerra. O sea, se prepararon para vivir rodeados primero de un mundo árabe en pleno panarabismo difícil, ¿no es cierto? Te repito, Nasser y todo lo que fue el combate y la toma del Sinaí. Y segundo, en la etapa ulterior al fallecimiento de Saad Rabin y de Yasser Arafat, con una actitud, ya hemos visto, recalcitrante, desgastada de Benjamín Netanyahu, ultraderechista, que por más que pueda lograr un resultado positivo, en el frente interno israelí está desgastado. Porque ¿qué va a significar un resultado positivo? Claro, que pueda tomar el control de Gaza. Sí, pues. Pero, ¿qué va a pasar con los rehenes israelíes? Todos van a desaparecer. Israelíes y de muchas nacionalidades. Entre ellos hay una peruana. Y 16 norteamericanos, franceses, europeos. Y qué bueno que recuerdes el caso de la peruana, porque yo he visto que se ha manejado la información diciendo que es una peruana y su familia, su hija, y como si no fueran peruanos. Perdónenme, pero basta que la madre lo sea, para que los hijos, aunque no nazcan en el Perú, por la constitución política, son peruanos de nacimiento por regla de... Explíquenos cuál es la actitud, cuál es la posición del Estado peruano frente a Palestina. ¿Qué reconoce Perú de Palestina? Porque tenemos una embajada de Palestina acá. ¿Qué significa eso? Yo te agradezco la pregunta porque en verdad que Palestina, nos están viendo mis alumnos incluso en estos momentos, que les pedí que vieran que venía para acá. Palestina ha pasado por un proceso rápido, ¿no? Primero, la Organización para la Liberación de Palestina, con Yasser Arafat, se encumbra la figura icónica. Crea el 69, ¿no? 64, y luego en el 69. Luego se constituye la Autoridad Nacional Palestina, da un gran paso. Y para algunos allí quedó, para muchos... Con una capital provisional en Ramallah, Cisjordania. Y Ramallah, ahora te voy a decir por qué Ramallah. Y luego... el Estado peruano, a la luz de todo lo avanzado, sobre todo por lo que hubo en los acuerdos de Oslo, que es el momento en que es el más cercano a un acuerdo serio y profundo entre los dos países, se constituye un Estado. El Perú reconoce a Palestina como Estado. Y yo te quiero decir aquí que cuando fui canciller, le platiqué al entonces presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres, de la necesidad de que el Perú abriera la embajada en Ramallah. Recuerdo que me dijo, ¿y cuál va a ser la reacción? Le preocupaba la reacción de Israel, por el amor de Dios, sujetos del derecho internacional. Nuestra embajada sigue estando en Tel Aviv. No reconocemos, tenemos embajada en Israel. Ya. No tenemos embajada en Ramallah, que es Palestina. Sí, pero respecto de Israel, Estados Unidos bajo Trump cambió la embajada y la ubicó en Jerusalén, cosa que contraviene los acuerdos internacionales sobre el carácter de Jerusalén. Contraviene la naturaleza de la resolución 181, que sirvió de base para la creación de los dos estados y en cuya gesta, en el informe, trabajó Arturo García Salazar, y el canciller de la época, Enrique García Sayán, ¿no? Y claro, pero sobre todo Arturo García Salazar, que formó parte de la comisión. Su hijo Arturo García, ex canciller, me lo contaba siempre, el embajador, que en paz descanse. Hemos leído su columna sobre eso. Por supuesto. Y esta comisión y este informe, el objeto y la inspiración era que termine siendo Jerusalén un territorio con jurisdicción ecuménica universal. O sea, donde no haya pues una soberanía única, porque la quieren Israel por el Muro de los Lamentos, la quieren los palestinos por el Tomo de la Roca, Iglesia Católica tiene ciertos por el derechos. Santo Sepulcro. Sí, sí. O sea, hay una suerte, un trinomio de las tres religiones monoteístas de la historia que tienen sus intereses religiosos, pero cuidado que nuestros televidentes puedan creer que el problema es religioso. No, el problema entre Israel y Palestina es territorial e institucional. Es de territorios. ¿Por qué de territorios? Porque por la guerra del 67, la guerra de los 6 días, los israelíes ingresan y al ingresar empujan a los árabes, los asentamientos judíos se instalan y entonces los demás son desplazados o se crean los espacios refugiados. Respecto de la franja de Gaza, que es donde el conflicto ha estallado desde el sábado antepasado, a Ariel Sharon, antiguo primer ministro y ministro de Defensa, antes en general, conocido por sus posiciones duras,
se retiró, hizo retirar a Israel. No, la desconexión. ¿Eso significa que la Franja de Gaza ya no es un territorio ocupado o sigue siendo desde el punto de vista del derecho internacional? Desde el derecho internacional, la Franja de Gaza, desde que Ariel inició el proceso de desconexión, es un territorio de Palestina. Sí, de Palestina. Pero ¿está ocupado o no? Bueno, no está ocupado. Hay algunos que dicen que sí, porque sí. No tiene el uso de su frontera. Bueno, no tiene aeropuertos, lo que pasa no tiene es puertos. lo que pasa es que no hay fronteras nacionales ni para Israel, según los palestinos, ni para Palestina, según Israel. Por tanto, por esa razón es que, como has visto, no se reconocen mutuamente como Estado, no lo reconoce el Líbano, no lo reconoce Irán, no lo reconoce los demás. Pero la Franja de Gaza era un territorio inicialmente egipcio, que por la guerra de los 6 días y todo este proceso que hubo, Israel ocupa, luego lo desocupa, y por eso están los 2.300.000 habitantes de Palestina, de Gaza, y entonces así se ha mantenido. Había fronteras, vamos, en la práctica había una delimitación, por eso es que han cruzado y han ingresado a los kibbutz que están en el lado de Israel, y todo eso pues ha mermado primero la tranquilidad internacional, el principio de no violación de las fronteras entre estados, y no se ha conseguido lo más importante, Fernando, desde que murieron los 2 grandes íconos de la paz que hubieran alcanzado, Rabin y Yasser Arafat. Que recibieron el Nobel de la Paz y se dieron la mano pese a la antipatía que se tenía. Exactamente, ahí estaba Bill Clinton al medio. Ahora, dígame una cosa, en esta crisis entre Israel y Hamas, digamos, pero en general Palestina, ¿quiénes de la región pueden salir ganando? ¿De la región o un poco más allá? Porque ¿cuál es el provecho que puede sacar Putin de esta crisis? Desde ya Ucrania ha pasado a un segundo lugar, pero el propio Putin tiene algunas fichas que mover, ¿no? Bueno, recuerda que las fichas de Putin son a través de Irán, que mantiene una vinculación a ciertos niveles de afinidad, y todo lo que significa... Y Siria, también Siria, con sus servicios de inteligencia. Bueno, Bashar al-Assad todo el tiempo fue defendido por Putin y presentó el veto de los 2 bombardeos que Estados Unidos pidió en el Consejo de Seguridad en los tiempos de Barack Obama. Por eso es que cuando llega al poder Donald Trump se pasa por encima y bombardea Siria. Sí, eso es muy cierto. Y yo creo que todavía será una actitud exógena de Rusia, en tanto que Estados Unidos, yo la verdad, con todo lo que está pasando, todavía no veo y no voy a ver a Estados Unidos involucrado, porque un involucramiento de Estados Unidos, primero atípico en los conflictos del Medio Oriente, significará otro level de la situación, y ahí sí podríamos ver una guerra más extendida. Mientras que haya un marco, un anillo concéntrico en el Medio Oriente, donde puede incluso alcanzar Líbano, Siria e Irán, todavía quedará circunscrito, como en el pasado, a un estricto censo guerra del Medio Oriente. No veo más allá, veo a un Estados Unidos... Pero hay 2 portaaviones norteamericanos. Bueno, es que serán disuasivos. Casi 100 aviones cada uno de ellos. Bueno, serán disuasivos. Sí. Porque Estados Unidos sabe que tampoco le conviene pelearse con el mundo árabe. Mira, los últimos tiempos, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Puente, vehículo para que Israel arregle con los países árabes. A través de, entonces lo había hecho con 4 países y en esta última etapa lo iba a hacer con Arabia Saudita, con Qatar, ¿no es cierto? Y todo ese proceso a Estados Unidos le interesa. ¿Por qué le interesa? Porque Marruecos le interesa y Sudán, ¿no? Y el petróleo, que es la gran partera de todo lo que pasa en el Medio Oriente. Si el Medio Oriente no tuviera petróleo, nadie se fijaría, perdóname que lo diga, con gente tan linda que hay en esos lugares, en un espacio gravitante relevante para la dinámica de las relaciones internacionales. Muchas gracias, señor Miguel Rodríguez Mackey, por su presencia acá, sus explicaciones, su voluntad de darle un contexto internacional a esta crisis y, naturalmente, preconizar que se hallen soluciones a los conflictos, por agudos y envenenados que sean, a través del diálogo en búsqueda de la paz ahí y en el resto del mundo. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches.